Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. En la clase de hoy les voy a hablar acerca de la evaluación del nódulo pulmonar solitario. Considero que este tema es muy importante para todo médico internista, cirujano y médicos generales, ya que en ocasiones podemos pasar por alto lesiones pulmonares potencialmente malignas. Y como veremos en una futura clase de cáncer de pulmón, lo ideal es detectar esa neoplasia en un estadio temprano como un nódulo pulmonar sin evidencia de progresión, ya que en estos casos los pacientes tienen una mejor sobrevida. El objetivo de esta clase es conocer las características sugestivas de malignidad al observar en imágenes un nódulo pulmonar solitario y de esta manera realizar una correcta evaluación, seguimiento y manejo de los pacientes con este tipo de lesión. Vamos a ver la definición, clasificación y etiología del nódulo pulmonar, su evaluación inicial mediante modelos cuantitativos, características clínicas y de imágenes, las características tomográficas de los nódulos pulmonares que puedan sugerir malignidad, otros métodos de imágenes además de la tomografía de tórax, como por ejemplo radiografía y PET, y para finalizar los algoritmos de manejo de los nódulos pulmonares sólidos y subsólidos, así como las opciones que existen para el tratamiento. Empecemos. El nódulo pulmonar solitario se define como una lesión única, redondeada, pequeña, bien definida, rodeada completamente por parénquima pulmonar y no asociada a atelectasia, adenopatías, neumonía o derrame pleural. Pequeña significa que debe medir 30 milímetros o menos, ya que las lesiones que miden más de 3 centímetros son consideradas masas y tienen un manejo distinto. Existen dos tipos de nódulos pulmonares que tienen un seguimiento y comportamiento diferente. Tenemos así los nódulos sólidos y subsólidos. A su vez, los nódulos subsólidos pueden ser en vidrio esmerilado puro o mixtos, también conocidos como parcialmente sólidos. Acá tenemos ejemplos de cada uno de ellos. El nódulo sólido tiene una mayor atenuación o densidad en la tomografía. Es totalmente blanco y no permite ver el parénquima pulmonar que hay debajo de él. Por el contrario, el nódulo subsólido en vidrio esmerilado puro tiene una menor atenuación o densidad en imágenes y permite ver por transparencia el parénquima o cualquier estructura pulmonar por debajo del mismo. Y el nódulo parcialmente sólido o mixto tiene ambos componentes, una zona sólida en el centro rodeada de otra zona en vidrio esmerilado. La etiología de los nódulos pulmonares puede ser maligna o benigna. Los tumores malignos pueden ser neoplasias primarias de pulmón, como el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, el cáncer pulmonar microcítico y tumores neuroendocrinos o carcinoides de pulmón. El adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes suelen ser de ubicación periférica. El epidermoide y el microcítico o de células pequeñas suelen ser de ubicación central y crecen a nivel de la mucosa respiratoria, casi siempre a nivel de los bronquios. Otros nódulos malignos pueden ser metástasis pulmonares de algún tumor primario, por ejemplo tumores de cabeza y cuello, tiroides, mama o del sistema digestivo. Los nódulos benignos pueden ser de etiología infecciosa, por ejemplo lesiones residuales de tuberculosis o histoplasmosis como granulomas. Pueden ser neoplasias benignas del pulmón, la más frecuente es el amartoma pulmonar, malformaciones vasculares y otras más. En la siguiente diapositiva vamos a ampliar la etiología de los nódulos pulmonares. A su izquierda y con fondo rojo están las causas malignas. Y como les dije, pueden ser tumores malignos primarios de pulmón, metástasis de otros tumores distintos al cáncer pulmonar, tumores neuroendocrinos o carcinoides y otras neoplasias como linfomas o plasmocitomas. Con fondo de color verde tenemos las causas de nódulos pulmonares benignos. Y como vemos, muchas son infecciosas: histoplasmosis, tuberculosis, criptococosis, que suelen dejar granulomas que con el tiempo desaparecen. Otras causas infecciosas son el absceso pulmonar bacteriano,
ascariasis y el aspergiloma. Dentro de las neoplasias benignas tenemos al amartoma pulmonar, pero también pueden existir lipomas, fibromas o neurofibromas. Etiologías vasculares como malformación arteriovenosa, hematoma e infarto pulmonar, inflamatorias asociadas a enfermedades autoinmunes como nódulos reumatoideos o granulomatosis de Wegener y muchas otras causas. A continuación veremos imágenes de algunas de estas lesiones benignas. Empecemos con el amartoma pulmonar. Como mencioné anteriormente, es la neoplasia benigna más frecuente del pulmón. Suele ser de bordes lisos, bien definidos y contienen cartílago, músculo, grasa y hueso. Por ser benignos, no suelen necesitar seguimiento. El absceso pulmonar es una de las causas infecciosas de nódulos y ocurren por necrosis licuefactiva del tejido. Se observan como lesiones heterogéneas que pueden tener gas en su interior, rodeadas por una cápsula que puede ser fina o gruesa y que realza tras la administración de medio de contraste. Las causas más frecuentes de abscesos pulmonares son infecciones por Staphylococcus aureus, Klebsiella y Pseudomonas. El nódulo reumatoideo es de etiología inflamatoria y se observa en pacientes con artritis reumatoide. Su tamaño es variable e incluso pueden llegar a medir más de 5 centímetros. Suelen ubicarse en la periferia del pulmón y pueden desaparecer cuando se instaura el tratamiento de la enfermedad de base. Las malformaciones arteriovenosas se distinguen porque captan en su totalidad el medio de contraste. Como vemos, se tornan de color blanco y tienen algo que se llama signo del vaso nutricio o signo del vaso aferente. Como vemos, además de la lesión, también capta contraste el vaso sanguíneo que se dirige al nódulo. Ahora, para nosotros poder determinar la malignidad de un nódulo pulmonar solitario, en la evaluación inicial debemos tomar en cuenta las características clínicas del paciente, las características radiológicas o por imágenes del nódulo, y también podemos utilizar modelos cuantitativos o calculadoras de riesgo de malignidad, actualmente disponibles en internet o en aplicaciones que podemos utilizar desde nuestro celular. Hablemos primero de esto, de los modelos cuantitativos, y luego veremos las características clínicas y de imágenes. La Sociedad de Cirujanos Torácicos tiene en su página web distintas calculadoras para determinar el riesgo de malignidad de un nódulo pulmonar. La calculadora de la Universidad de Brock, la BIM-C y el modelo de la Clínica de Mayo. Voy a utilizar la calculadora de la Universidad de Brock a modo de ejemplo. Como ven, he llenado una serie de datos al azar. He colocado que mi paciente tiene 45 años, es de sexo femenino, tiene historia familiar de cáncer de pulmón, tiene enfisema, el nódulo pulmonar mide 20 milímetros y es en vidrio esmerilado puro, ubicado en el lóbulo superior del pulmón y tiene bordes espiculados. Luego de llenar todos estos datos, la calculadora sola arroja un porcentaje. Esta paciente tendría un nódulo pulmonar que tiene una probabilidad de ser maligno del 54%. Y según el porcentaje obtenido, vamos a clasificar al nódulo evaluado en nódulos con baja probabilidad de cáncer, cuando el resultado sea menor a 5%, probabilidad intermedia de cáncer, cuando el resultado es de 5 a 65%, que es el caso de nuestra paciente, y probabilidad alta de cáncer, cuando sea mayor al 65%. Este es un ejemplo de modelo cuantitativo. Ahora veamos las características clínicas que debemos evaluar en el paciente con un nódulo pulmonar solitario. Las dividimos en dos: la edad del paciente y sus factores de riesgo. Como es evidente, a mayor edad existe un mayor riesgo de malignidad. Si encontramos un nódulo pulmonar en un paciente mayor de 60 años, el riesgo de que el nódulo sea maligno es mayor al 50%, y en pacientes jóvenes menores de 39 años, el riesgo de que un nódulo sea maligno es del 3%. En cuanto a los factores de riesgo, mientras más tenga nuestro paciente, mayor es la probabilidad de cáncer. Estos son antecedentes de tabaquismo, antecedente patológico familiar de cáncer de pulmón, sobre todo en familiares de primer grado, padres o hermanos,
ser de sexo femenino, tener enfisema, historia previa de cáncer o haber recibido radioterapia en el tórax y exposición al asbesto. Dentro de las características por imágenes del nódulo vamos a tener en cuenta el tamaño, la atenuación de rayos X, el crecimiento nodular al compararlo con imágenes previas y la actividad metabólica del nódulo en un PET o tomografía por emisión de positrones. Tenemos también que hacer todo lo posible por obtener imágenes previas del paciente para ver si el nódulo ya existía, si ha crecido o si ha desaparecido. Y por último, debemos seleccionar la modalidad de la imagen, que puede ser radiografía, tomografía de tórax o PET scan. La imagen de elección para evaluar un nódulo pulmonar es la tomografía. ¿Cuál? La tomografía de tórax con bajas dosis de radiación helicoidal con cortes finos contiguos de 1 milímetro. A este estudio también se lo llama tomografía de tórax de alta resolución y es la modalidad preferida para evaluar el riesgo de malignidad de los nódulos pulmonares. Y en ella vamos a observar distintas características: el tamaño, crecimiento y atenuación del nódulo, la presencia de calcificación y grasa dentro del mismo, el borde nodular y la ubicación lobular y el realce tras la administración de medio de contraste. Empecemos por aquí. El tamaño del nódulo es un predictor independiente de malignidad y, como vemos, a mayor tamaño el riesgo de cáncer aumenta, siendo los nódulos que miden más de 20 milímetros los que tienen una probabilidad mayor al 50% de ser malignos y, como vemos, aquellos menores de 8 o 5 milímetros tienen un riesgo casi insignificante de ser malignos. Esto es similar a lo que vimos antes con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer y a mayor tamaño, mayor riesgo de cáncer. Recuerden que cuando tenemos un paciente con una lesión pulmonar mayor a 30 milímetros ya no es considerada un nódulo, sino una masa pulmonar y la conducta más adecuada es resecarla. Los procedimientos quirúrgicos pueden ser resección en cuña, segmentectomía, lobectomía o neumonectomía, o sea, sacar todo el pulmón. De esto hablaremos más a fondo en la clase de cáncer de pulmón. Cuando la lesión es menor a 30 milímetros se denomina nódulo y la conducta debe ser el seguimiento tomográfico para ver si el nódulo persiste, aumenta de tamaño o se resuelve como vemos en esta imagen. Si un nódulo pulmonar se resuelve luego de unos meses, no es cáncer. Ahora, ¿por qué les he colocado aquí menor a 8 milímetros? Para introducirles el término de nódulo subcentimétrico. A todos los nódulos menores de 8 milímetros se los denomina subcentimétricos y tienen menor riesgo de malignidad. Ya hablamos del tamaño, ahora nos enfocaremos en el crecimiento. Nosotros decimos que un nódulo sólido ha crecido cuando existe un aumento de su tamaño mayor a 2 milímetros. Decimos que un nódulo subsólido en vidrio esmerilado puro ha crecido no solo cuando existe un aumento en su tamaño, sino también cuando hay un aumento en su atenuación, es decir, que se lo ve menos transparente, más blanco. Y el nódulo parcialmente sólido o mixto crece cuando aumenta la atenuación o aumenta el tamaño de su componente sólido. Para predecir la probabilidad de malignidad de un nódulo pulmonar, nosotros debemos evaluar algo que se llama tiempo de duplicación de volumen, que según UpToDate, en la mayoría de nódulos malignos es de 20 a 400 días, observándose un tiempo de duplicación de volumen más lento en el carcinoide típico y en los adenocarcinomas de bajo grado, entre los que están el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo. Algo importante a tener en cuenta es que cuando veamos un nódulo que crece muy rápido en muy poco tiempo, lo más probable es que se trate de otra cosa. Miren, aquí abajo ven una línea de tiempo desde el día 1 hasta el día 20 y supongamos que tenemos un paciente con un nódulo en vidrio esmerilado en una tomografía.
Si con el pasar de los días el paciente presenta síntomas como tos, fiebre, dolor torácico, acompañado de laboratorios que sugieran un cuadro infeccioso y que al examen físico se oculten estertores pulmonares, lo correcto sería realizar una nueva imagen. Y si en ella vemos esto, significa que esta lesión nunca fue un nódulo maligno, sino el inicio de una neumonía, ya que generalmente las lesiones malignas demoran más de 20 días en crecer, como veremos a continuación. En este estudio del año 2000 se evaluó la tasa de crecimiento de tumores malignos de pulmón pequeños detectados por tomografía y se vio que en promedio el tiempo de duplicación de volumen de los nódulos malignos sólidos es de 149 días, que corresponde a 4 o 5 meses aproximadamente. El de los nódulos en vidrio esmerilado puro es de 813 días y el de los nódulos mixtos o parcialmente sólidos es de 457 días. Como ven, los nódulos sólidos, cuando son malignos, crecen más rápido que el resto y por este motivo, como veremos más adelante, el seguimiento tomográfico del nódulo sólido es cada 3 a 6 meses hasta completar 2 años. Y como los nódulos malignos en vidrio esmerilado puro crecen lentamente, con un tiempo de duplicación de volumen de 813 días, que corresponden a 2 años con 2 meses, el seguimiento tomográfico puede ser anual y se justifica seguir este nódulo durante 5 años. Ahora veremos algunos ejemplos de seguimiento por tomografía de nódulos pulmonares que en ocasiones se resuelven, es decir, que son benignos, y otros que persisten o crecen, por lo que nos haría pensar en etiología maligna. A la izquierda tenemos un nódulo pulmonar de un paciente que tuvo tuberculosis y fue tratada, y como vemos, a los 4 meses de seguimiento el nódulo desaparece. En este caso dejamos de seguir al paciente porque el nódulo, al resolverse solo, es de etiología benigna. A la derecha tenemos un caso similar. Aquí vemos un nódulo subsólido en un paciente con histoplasmosis, que desaparece a los 6 meses de seguimiento. En ambos casos, el nódulo pulmonar correspondía a un granuloma. Acá tenemos un nódulo subsólido en vidrio esmerilado puro detectado en mayo de 2010 y que al seguirlo a los 2 años vemos cómo ha aumentado tanto su tamaño como su atenuación. En este caso lo más probable es que se trate de una lesión maligna. No podemos perder a este paciente, ya que debería someterse a una resección de esta lesión. Pero de la conducta o tratamiento de los nódulos vamos a hablar más adelante. En la imagen de la izquierda vemos cómo en el 2010 se detectó un nódulo en vidrio esmerilado puro y a los 15 meses de seguimiento existe un aumento en su atenuación y luego de 10 meses ha crecido y se ha transformado en un nódulo parcialmente sólido o mixto. Esto nos debe hacer pensar en malignidad. Ahora veamos el seguimiento de este nódulo subsólido mixto que a los 3 meses ha aumentado el tamaño de la porción sólida del nódulo. Y el último ejemplo es de esta lesión cavitada, que al seguirla a los 10 meses se observa cómo sus bordes han aumentado en espesor. Es importante que conozcan que algunos tipos de cáncer de pulmón pueden originar lesiones cavitadas, sobre todo el carcinoma epidermoide o escamoso. Vamos ahora a hablar acerca de la atenuación de los nódulos pulmonares, aunque este tema ya lo hemos hablado a lo largo de la clase. Según su atenuación, clasificamos a los nódulos pulmonares en sólidos o subsólidos. Los nódulos sólidos son más densos o tienen una mayor atenuación. Se ven totalmente blancos en la ventana pulmonar de la tomografía y no permiten ver las estructuras pulmonares que hay debajo de ellos. Acá les he colocado una línea anaranjada y como ven no es posible observarla a través de este nódulo sólido. Por el contrario, los nódulos subsólidos en vidrio esmerilado puro, al ser menos densos, por transparencia, permiten ver el parénquima pulmonar que se encuentra debajo de ellos. Miren cómo se observa claramente la línea naranja que está debajo de este nódulo en vidrio esmerilado.
Y como ya saben, los nódulos mixtos tienen una región sólida, totalmente blanca, rodeada de una región en vidrio esmerilado. ¿Qué más podemos decir de ellos? Los nódulos sólidos son más frecuentes, son densos y homogéneos. Cuando miden 8 milímetros o menos se los llama subcentimétricos y estos tienen una menor probabilidad de ser malignos, son difíciles de biopsiar por su tamaño pequeño y la mejor conducta es realizar un seguimiento tomográfico. Pero cuando miden más de 8 milímetros, la probabilidad de ser malignos aumenta. Además, los nódulos mayores a este tamaño pueden mostrarse en el PET y es más fácil biopsiarlos porque son más grandes. Los nódulos subsólidos son menos frecuentes, pero tienen una mayor probabilidad de malignidad. Son menos densos y por transparencia permiten ver el parénquima pulmonar que hay debajo de ellos. Así como por transparencia pueden ver estas dos imágenes debajo de este cuadro. Este tipo de nódulos no se muestran en el PET y las histologías más comunes son la hiperplasia adenomatosa atípica y los adenocarcinomas de bajo grado, el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo. Esto lo veremos en la clase de cáncer de pulmón, pero de una vez les adelanto que los adenocarcinomas pulmonares suelen presentarse como nódulos pulmonares solitarios periféricos asintomáticos en mujeres jóvenes no fumadoras. Así que si a ustedes les llega una paciente de sexo femenino de 25 años que no fuma y que en una tomografía de tórax se encontró de manera incidental un nódulo subsólido que persiste en el tiempo, lo más probable es que se trate de un adenocarcinoma de bajo grado. Cuando sea en vidrio esmerilado puro, suele ser un adenocarcinoma in situ, y cuando sea mixto o parcialmente sólido, suele ser un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Así que vean cómo por las características del paciente y del nódulo podemos incluso inferir la histología y el subtipo histológico de un cáncer de pulmón. Obviamente esto debe ser confirmado con la biopsia y el estudio anatomopatológico de la lesión. A continuación veremos los patrones de calcificación y grasa que tienen los nódulos pulmonares. Antes de ver los tipos de calcificaciones que existen, quiero que vean esta diapositiva que quizás debía habérselas enseñado antes. Al realizar una tomografía de tórax debemos evaluar dos ventanas. La ventana pulmonar, en la que se ven básicamente dos colores, blanco y negro, es aquella que permite ver mejor las estructuras pulmonares y de la vía aérea. Con ella diferenciamos los nódulos en sólidos y subsólidos, pero para valorar la grasa y calcificaciones debemos utilizar la ventana mediastinal, en la que se ven tres colores principales: blanco, negro y distintos tonos de grises, y en ella vemos mejor las estructuras cardiovasculares, tejidos blandos y otras vísceras. Miren acá abajo cómo la misma tomografía en su ventana pulmonar nos muestra un nódulo sólido, totalmente blanco, pero en la ventana mediastinal se observa gris, y por acá dos puntitos blancos que corresponden a calcificaciones. Por lo tanto, si un nódulo es totalmente blanco en la ventana pulmonar, no significa que está totalmente calcificado. Les repito, las calcificaciones y la grasa las vemos acá, en la ventana mediastínica. Dicha esta aclaración, continuemos. El patrón de calcificación de un nódulo nos puede servir para diagnosticarlo como benigno. Los patrones benignos son calcificaciones centrales, difusas, laminadas y en palomitas de maíz. Los malignos son calcificaciones puntiformes, excéntricas y amorfas. Del lado izquierdo y debajo del título de color verde tenemos las calcificaciones benignas, y estas son calcificación difusa, en las que todo el nódulo está calcificado, calcificación central, en la que se observa un punto blanco en el centro del nódulo, calcificación laminar, formada por líneas finas, y calcificaciones tipo popcorn o en palomitas de maíz, muy característica del amartoma pulmonar, que recuerden es un tumor benigno. A su derecha y debajo del título rojo
están los patrones malignos, y estos son calcificaciones periféricas y puntiformes. Es importante que conozcan que esto no siempre se cumple, ya que en ocasiones patrones que son supuestamente benignos, como calcificaciones laminadas, pueden ser también de etiología maligna. Por eso es importante no basarse solo en una característica del nódulo, sino que deben ir combinando todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que falta por ver de la clase. Ejemplo, si ven un paciente joven, no fumador, sin antecedentes familiares de cáncer, con un nódulo pequeño, calcificado en palomita de maíz y que además tiene contenido graso, lo más probable es que sea una martoma y yo me puedo quedar tranquilo sin darle seguimiento al paciente. Pero si veo un patrón de calcificación benigno, por ejemplo, calcificación central en un nódulo grande de 28 milímetros en una mujer de 70 años, fumadora, con antecedentes de cáncer de mama, que ha recibido radioterapia en el tórax, no me quedaría tan tranquilo con ese nódulo pese a tener una calcificación benigna como la central, ya que por sus antecedentes y por el tamaño del nódulo existe la posibilidad de que se trate de cáncer. Hablemos ahora de la grasa. La presencia de la misma dentro de un nódulo de bordes lisos es un indicador fiable de amartoma pulmonar. La atenuación de la grasa en tomografía es de menos 40 a menos 120 unidades Hounsfield y suele verse de color gris oscuro. Algo a tener en cuenta es que las metástasis pulmonares de algunos tumores malignos como el liposarcoma o el carcinoma de células renales pueden también tener contenido graso, así que no siempre la presencia de grasa indica benignidad. Aquí tenemos una ventana mediastinal de una tomografía de tórax en la que se observa un nódulo pulmonar solitario de bordes lisos, con una atenuación de menos 48.9 unidades Hounsfield, que da para grasa, y que además se observan calcificaciones en su interior. Acá también vemos un nódulo de bordes lisos con grasa y calcificaciones en su interior. Y en esta tercera imagen, lo mismo. Las tres imágenes corresponden a una martoma pulmonar. Grábense en la cabeza, nódulos pequeños de bordes lisos que contienen grasa y calcio son casi siempre una martoma pulmonar, neoplasia benigna que no suele requerir seguimiento de rutina. Vamos a hablar ahora acerca del borde nodular y la ubicación lobular. Los nódulos benignos suelen ser de bordes lisos y bien definidos, y los malignos de bordes lobulados y espiculados. Aquí podemos ver ventanas pulmonares de tomografías con nódulos de bordes lisos, que suelen ser benignos, bordes lobulados, que suelen ser malignos, y bordes espiculados, que terminan en puntas y que son muy indicativos de malignidad. Ubicación nodular. Si bien es cierto, los nódulos malignos se pueden encontrar en cualquier lóbulo del pulmón, aquellos que se ubican en el lóbulo superior tienen una mayor probabilidad de ser malignos. En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, en el que se evaluaron más de 7.000 nódulos pulmonares, de los cuales 102 fueron malignos, se determinó que alrededor de casi 2/3 de esos nódulos malignos estaban ubicados en los lóbulos superiores pulmonares. Ahora evaluaremos el realce que tiene un nódulo pulmonar tras la administración de medio de contraste. El protocolo de una tomografía contrastada de tórax es el siguiente. Primero se le toma al paciente una tomografía simple, luego se inyecta en una vena el medio de contraste y se toman 4 tomografías, al minuto, a los 2, a los 3 y a los 4 minutos de inyectado el medio de contraste intravenoso. Los nódulos malignos realzan más de 20 unidades Hounsfield y los benignos menos de 15 tras administrar el medio de contraste. Y con esto hemos visto todas las características tomográficas que deben ser evaluadas en un nódulo pulmonar solitario. Vamos a revisar brevemente si sirven o no otras modalidades para evaluar estas lesiones. La radiografía de tórax nos sirve solo para evaluar nódulos sólidos. Sin embargo, incluso los nódulos sólidos, cuando son menores de 1 centímetro, no se ven por esta modalidad. Como les dije anteriormente, la tomografía es la imagen de elección para evaluar nódulos.
Pero cuando no queda de otra y solo contamos con radiografías en nuestro hospital, lo óptimo es solicitar proyecciones póstero-anterior y lateral. Si nosotros solo pedimos una imagen póstero-anterior, ante ojos inexpertos esta imagen puede parecer totalmente normal, pero vean esta lesión redondeada, radioopaca de 29 milímetros a nivel hepático, y quizás puedan pensar que hay una calcificación en el hígado. Pero miren lo que sucede al pedir una proyección lateral. Se ve claramente un nódulo pulmonar que se encuentra en la base y hacia posterior. Por eso es importante pedir ambas proyecciones, ya que la imagen lateral o de perfil permite ver lesiones pulmonares posterobasales. Y obviamente en la tomografía de este mismo paciente queda clarísimo que la lesión es pulmonar y no hepática. Y también podemos evaluar el patrón de calcificación y los bordes nodulares. Entonces, por radiografía póstero-anterior, alguien puede decir que no hay nada a nivel pulmonar. Y por tomografía vemos que pese a existir un patrón de calcificación difuso, ya que casi todo el nódulo está calcificado, y recuerden que este es un patrón benigno de calcificación, por tamaño y bordes no nos podemos quedar tranquilos, ya que es un nódulo de más de 20 milímetros y de bordes lobulados. Por esas dos características podría ser maligno. Y si además el paciente es anciano, fumador y tiene otros factores de riesgo, podríamos pasar por alto una lesión potencialmente maligna si solo pedimos una radiografía. ¿Qué otros problemas podemos tener con esta modalidad? En la radiografía podemos encontrar artefactos o imágenes que confunden. Acá vemos una imagen redondeada de bordes lisos, pero que corresponde al botón de la camisa del paciente. Recuerden que se debe preparar bien a un paciente antes de realizar esta imagen. Debería de sacarse su camisa y colocarse una bata del hospital sin botones para evitar este tipo de confusiones. Las sombras que generan los pezones de los pacientes también pueden simular nódulos ante ojos inexpertos, y la acumulación de líquido o derrame pleural que se acumula entre las cisuras pulmonares pueden también simular un nódulo. Como les dije antes, la radiografía solo nos sirve para evaluar nódulos sólidos. Miren cómo aquí, por tomografía, se ve un nódulo subsólido en vidrio esmerilado puro, pero no lo apreciamos en la radiografía de tórax de este mismo paciente. Así que repito, la imagen que deben utilizar para evaluar y realizar el seguimiento de un nódulo pulmonar solitario es la tomografía de tórax de alta resolución o tomografía con bajas dosis de radiación con cortes contiguos de 1 milímetro. En cuanto al PET o tomografía por emisión de positrones, nos sirve para diferenciar algunos nódulos sólidos en benignos y malignos, sobre todo en aquellos nódulos sólidos mayores a 8 milímetros. En esta modalidad no se inyecta medio de contraste, se inyecta una sustancia llamada 18-fluorodesoxiglucosa o 18-FDG, que es captada por lesiones sólidas malignas. En cuanto a los nódulos subsólidos, no captan 18-FDG, por lo que no vamos a utilizar el PET para la evaluación de este tipo de nódulos. Algo adicional. Así como en la tomografía nosotros utilizamos las unidades Hounsfield para medir la atenuación de las distintas imágenes, en el PET utilizamos el valor estandarizado de captación máxima o submax, y cuando este valor es mayor a 2.5 es muy sugestivo de lesiones malignas. A la izquierda vemos una ventana pulmonar de una tomografía de tórax donde se evidencia un nódulo sólido, y esta misma lesión en el PET capta 18-FDG y se pinta de color anaranjado, pero en el caso de estos nódulos subsólidos en vidrio esmerilado puro no existe captación de 18-FDG. Por este motivo, el PET no sirve para evaluar nódulos subsólidos. Y también debemos conocer que el PET nos da falsos positivos y falsos negativos. Existen otras lesiones, además de cáncer, que pueden captar 18-FDG, entre ellas infecciones como neumonía, infecciones por micobacterias, nódulos reumatoides y lesiones pulmonares por sarcoidosis. Y aquellas lesiones malignas que no van a ser captadas en el PET, o sea, los falsos negativos, son los adenocarcinomas de bajo grado
adenocarcinoma in situ y mínimamente invasivo, tumores carcinoides o neuroendocrinos de pulmón y aquellos nódulos pulmonares menores a 8 milímetros o en vidrio esmerilado puro. Deben saber también que para realizar un PET, el paciente debe estar normoglicémico, ya que la hiperglucemia puede disminuir la sensibilidad del PET, reduciendo la captación tumoral de 18 FDG y aumentándola a nivel muscular. En esta imagen vemos un nódulo pulmonar solitario que luego fue resecado y la histopatología fue positiva para un tumor carcinoide. Y como les dije en la diapositiva anterior, el tumor carcinoide o neuroendocrino es una causa de falsos negativos en el PET. Como ustedes ya saben, este tipo de tumor es una neoplasia maligna y pese a ser maligna, en este PET nos da un submax menor a 1.7. Y recuerden que en diapositivas anteriores les enseñé que las lesiones malignas tienen un submax mayor a 2.5. Con esto lo que les quiero decir es que la presencia de un PET negativo, entre comillas, no nos puede dejar del todo tranquilos, ya que pasa por alto algunos tumores malignos. Veamos ahora cuál es el manejo del nódulo pulmonar solitario sólido. Lo primero que vamos a hacer cuando tengamos un paciente con un nódulo pulmonar sólido es determinar la probabilidad de cáncer con alguna de las calculadoras que vimos anteriormente, por ejemplo, la de la Universidad de Brock. Y una vez determinada la probabilidad de malignidad, vamos a aplicarla en esta tabla que nos regala UpToDate acerca de la evaluación de nódulos pulmonares sólidos en adultos. Y como vemos, habla de nódulos solitarios y múltiples. Como esta clase es de nódulo pulmonar solitario, no le haremos caso a la parte inferior de la tabla y obviamente se las voy a traducir al español. Del lado izquierdo vamos a tomar en cuenta el tamaño nodular. En el centro tenemos nódulos con bajo riesgo de cáncer y a la derecha nódulos con riesgo intermedio y alto de cáncer. Los nódulos pulmonares sólidos menores a 6 milímetros suelen ser benignos y si al determinar el riesgo de cáncer nos sale menor al 5%, este nódulo no necesita seguimiento de rutina. Pero si es un nódulo con un riesgo intermedio o alto de cáncer y mide menos de 6 milímetros, podemos hacer una tomografía de tórax de seguimiento en 12 meses. Cuando el nódulo mida de 6 a 8 milímetros, y tenga bajo riesgo de malignidad, realizamos un seguimiento tomográfico en 6 a 12 meses y luego podemos considerar tomografía de tórax en 18 a 24 meses. Pero si este nódulo de 6 a 8 milímetros tiene riesgo intermedio o alto de cáncer, realizamos tomografía de seguimiento en 6 a 12 meses y luego debes hacer una tomografía en 18 a 24 meses. Miren cómo acá dice considerar. Acá no consideramos nada, la hacemos en 18 a 24 meses. Y por último, si el tamaño nodular es mayor a 8 milímetros y tiene un bajo riesgo de cáncer, tenemos que realizar una tomografía de tórax a los 3 meses, luego a los 9 meses y a los 24 meses. ¿Y por qué lo seguimos en tan poco tiempo pese a ser de baja probabilidad de cáncer? Porque recuerden que cuando hablamos de tamaño de los nódulos pulmonares, vimos que aquellos que son sólidos y que miden más de 8 milímetros tienen una mayor probabilidad de ser malignos. Ahora, si el nódulo tiene riesgo intermedio o alto de cáncer y mide más de 8 milímetros, tenemos estas opciones: realizar un PET, biopsiarlo o resecarlo. A continuación veremos esto de una mejor manera con este algoritmo sacado de UpToDate que nos habla del manejo del nódulo pulmonar solitario sólido. Obviamente lo vamos a traducir al español. Empecemos por acá arriba. Ante un nódulo pulmonar solitario sólido, lo que tenemos que hacer es obtener una tomografía de tórax si este se detectó por otra modalidad, o sea, por radiografía. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿tiene el nódulo grasa o calcificaciones que indiquen alguna lesión benigna, por ejemplo un amartoma? Si la respuesta es sí, no necesita seguimiento ya que se trata de una lesión benigna. Si la respuesta es no, nosotros debemos hacer todo lo posible por obtener tomografías de tórax previas de ese paciente de los últimos 2 años. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿permanece el nódulo sin cambios en los últimos 2 años?
Si el nódulo no ha cambiado, no necesita seguimiento porque lo más probable es que se trate de una lesión benigna. Si el nódulo ha crecido, debemos biopsiarlo o resecarlo porque probablemente sea maligno. Y si no sabemos porque no hay tomografías previas, tenemos que valorar las características del nódulo pulmonar solitario en la tomografía de tórax actual. Y miren, a partir de este punto en el algoritmo, ustedes pueden derivar al paciente al neumólogo o al cirujano de tórax si tienen alguna duda o si es necesario hacer algún procedimiento. Pero imaginemos que ustedes son expertos en evaluar las características tomográficas del nódulo pulmonar solitario, así que lo primero que van a realizar es evaluar el tamaño del nódulo. Y aquí vemos lo mismo que estaba en la tabla de la diapositiva anterior. Se clasifica el nódulo sólido en menor a 6 milímetros, de 6 a 8 milímetros o mayor a 8 milímetros. Si el nódulo es menor a 6 milímetros, determinamos el riesgo de malignidad. Si el riesgo es bajo, ese nódulo lo más probable es que sea benigno y no va a necesitar seguimiento. Si el riesgo es intermedio o alto, no requiere seguimiento tomográfico, pero si queremos quedarnos tranquilos, solicitamos una tomografía de tórax a los 12 meses. Si a los 12 meses el nódulo no ha cambiado o se resuelve, no necesita seguimiento, es una lesión benigna. Pero si ha crecido, tienes que biopsiarlo o resecarlo. Ahora vamos acá. Cuando tenemos un nódulo sólido de 6 a 8 milímetros, tenemos que pedir una tomografía de tórax en 6 a 12 meses. Si en este tiempo el nódulo ha crecido, lo biopsiamos o lo resecamos. Si el nódulo se resuelve, no necesita más seguimiento. Era una lesión benigna. Pero si el nódulo no ha cambiado en este tiempo, se trata de un nódulo sólido de 6 a 8 milímetros persistente. Ahora lo que hacemos es determinar el riesgo de malignidad. Si el riesgo es bajo, no necesita seguimiento porque lo más probable es que se trate de una lesión benigna. Si el riesgo es intermedio o alto, seguimos a ese paciente con tomografía de tórax en 18 a 24 meses. Si en este tiempo el nódulo crece, lo biopsias o lo resecas. Si el nódulo no cambia o se resuelve, dejas de seguirlo. Ahora veamos el manejo del nódulo pulmonar solitario sólido mayor a 8 milímetros. Si al determinar el riesgo de malignidad es intermedio o alto, biopsiamos o resecamos ese nódulo porque lo más probable es que sea cáncer. Pero si un nódulo sólido mayor a 8 milímetros tiene riesgo bajo de malignidad, lo seguimos con una tomografía de tórax a los 3 meses. Y tenemos 3 opciones. Si en 3 meses el nódulo crece, lo biopsias o lo resecas. Si el nódulo se resuelve, no necesita seguimiento, se trataba de una lesión benigna. Pero si el nódulo no ha cambiado, realizas una tomografía de tórax nueva en 9 meses. Si el nódulo crece, lo biopsias o lo resecas. Si el nódulo se resuelve, no necesita seguimiento. Si el nódulo sigue sin cambiar, realizas una última tomografía en 24 meses. Y si luego de seguir por 2 años a un nódulo sólido no cambia o se resuelve, ya no necesita más seguimiento. ¿Por qué no lo sigues más? Porque el tiempo de duplicación de volumen de los nódulos sólidos era más o menos de 149 días. Y luego de 2 años, si este nódulo fuera maligno, ya debe de haber crecido algo. Ahora, si luego de esta tomografía a los 2 años el nódulo crece, lo resecas, porque lo más probable es que sea maligno. Y bueno, este es el algoritmo de manejo del nódulo pulmonar solitario sólido de UpToDate traducido al español. Espero que se haya entendido. Veamos ahora el manejo del nódulo pulmonar solitario subsólido. Aquí tenemos la tabla sacada de UpToDate y como ven también habla de nódulos solitarios y múltiples. Y como esta clase es de nódulo pulmonar solitario, no vamos a tomar en cuenta la parte de abajo de la tabla y obviamente la vamos a traducir al español. Como se habrán dado cuenta, cuando estamos ante un nódulo pulmonar solitario subsólido, no se suele determinar el riesgo de malignidad del nódulo. No utilizamos la calculadora.
Eso es más para los nódulos sólidos. Aquí nos vamos a guiar con el tamaño nodular y con el tipo de nódulo subsólido, que puede ser en vidrio esmerilado puro o mixto. Entonces, el nódulo subsólido en vidrio esmerilado puro puede ser menor a 6 milímetros o mayor o igual a 6 milímetros. Cuando mide menos de 6 milímetros, no se necesita seguirlo de manera rutinaria, pero puedes considerar hacer una tomografía de tórax en 2 a 4 años si es que el paciente tiene alto riesgo de cáncer. Ahora, cuando el nódulo subsólido en vidrio esmerilado puro mida 6 milímetros o más, realizamos una tomografía de tórax en 6 a 12 meses para confirmar la persistencia del nódulo. Si no cambia, hacemos una tomografía cada 2 años hasta completar 5 años de seguimiento. Aquellos nódulos que crezcan deben biopsiarse. Comentario especial sobre este tema. La biopsia, en caso de un nódulo en vidrio esmerilado puro, requiere resección, ya que este tipo de nódulos no son susceptibles a biopsia con aguja. Veamos ahora el manejo del nódulo pulmonar solitario subsólido, parcialmente sólido o mixto. Cuando mide menos de 6 milímetros, no necesita seguimiento de rutina. Veamos el comentario. Los nódulos mixtos no pueden definirse como tales hasta que midan 6 milímetros o más. Por lo tanto, deben ser manejados como nódulos en vidrio esmerilado puro. Vean cómo el manejo es igual. Cuando mide menos de 6 milímetros un nódulo subsólido, no importa si es en vidrio esmerilado puro o parcialmente sólido. El manejo es el mismo. Pero acá sí cambia todo. El nódulo mixto, cuando mide 6 milímetros o más, debe seguirse con tomografía de tórax en 3 a 6 meses para confirmar la persistencia. Si no cambia y el componente sólido permanece menor a 6 milímetros, realizamos una tomografía anual por 5 años. Pero si los nódulos mixtos crecen o si el componente sólido del nódulo mide más de 8 milímetros, debe biopsiarse. Leamos ahora el comentario. En nódulos mixtos o parcialmente sólidos, cuyo componente sólido mida 8 milímetros o menos, la biopsia requiere resección, ya que no son susceptibles a biopsia con aguja. Ahora pasemos al algoritmo de UpToDate para el manejo del nódulo pulmonar solitario subsólido, que también lo vamos a traducir al español. Cuando estemos frente a un nódulo pulmonar solitario subsólido, debemos hacer todo lo posible por obtener tomografías de tórax previas en ese paciente. Y como vemos aquí el tiempo cambia. En los nódulos sólidos eran tomografías de los últimos 2 años, pero en los nódulos subsólidos deben de ser tomografías de los últimos 5 años. Y nos hacemos esta pregunta. ¿Permanece el nódulo sin cambios en estos últimos 5 años? Si la respuesta es que no ha cambiado, esa lesión no necesita seguimiento y lo más probable es que se trate de algo benigno. Pero si el nódulo ha crecido, debe biopsiarse o resecarse porque lo más probable es que sea maligno. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos una tomografía previa? Lo que vamos a hacer es valorar las características del nódulo pulmonar en esta tomografía actual. Y a partir de este punto en el algoritmo podemos derivar al paciente, al neumólogo o al cirujano torácico. Entonces, evaluemos el tamaño del nódulo y su atenuación. Si el nódulo mide menos de 6 milímetros y es en vidrio esmerilado puro o mixto, no necesita seguimiento, lo más probable es que esta lesión sea una infección o inflamación, es decir, algo benigno que se va a resolver. Vean cómo cuando mide menos de 6 milímetros no importa si es en vidrio esmerilado o mixto, el manejo es el mismo, pero esto cambia cuando el nódulo mide 6 milímetros o más. Aquí sí dividimos el algoritmo en vidrio esmerilado y parcialmente sólido. Si el nódulo es en vidrio esmerilado puro y mide 6 milímetros o más, tenemos que hacer una tomografía de tórax en 6 a 12 meses y luego una tomografía anual por 5 años. Si en ese lapso de tiempo el nódulo crece, hay que resecarlo, pero si se resuelve, ya no necesita seguimiento.
Ahora veamos el manejo del nódulo parcialmente sólido o mixto que mide 6 milímetros o más. En este caso debemos hacer un seguimiento tomográfico en 3 a 6 meses. Si el nódulo ha crecido, hay que resecarlo. Si el nódulo se resuelve, no necesita seguimiento. Se trata de una infección, inflamación o alguna otra lesión benigna. Pero si el nódulo no ha cambiado, se trata de un nódulo parcialmente sólido persistente y debemos hacernos esta pregunta. ¿Es la porción sólida del nódulo mayor a 8 milímetros? Si la respuesta es sí, hay que resecarlo. Si la respuesta es no, realizamos tomografía anual hasta completar 5 años. Y si en ese lapso de tiempo el nódulo se resuelve, ya no necesita seguimiento porque se trataba de una lesión benigna. Pero si el nódulo crece, hay que resecarlo. Y con esto hemos visto el manejo del nódulo pulmonar solitario subsólido como está en el algoritmo de UpToDate traducido al español. Espero se haya entendido. Terminemos ahora la clase con las opciones para el manejo del nódulo. ¿Se acuerdan que a veces el algoritmo termina en biopsia o resección? Bueno, cuando se debe biopsiar un nódulo, tenemos dos opciones, un método quirúrgico y uno no quirúrgico. Dentro de los métodos quirúrgicos está la toracotomía, es decir, abrir el tórax y sacar ese nódulo, y la otra opción es el VATS, siglas en inglés para toracoscopía video asistida, que es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva por medio de la cual se accede a la cavidad torácica con la finalidad de hacer procedimientos diagnósticos o terapéuticos, que en este caso sería biopsiar o resecar un nódulo pulmonar. Veamos ahora las formas no quirúrgicas de biopsiar un nódulo. Tenemos la broncoscopía o la biopsia con aguja transtorácica. Nosotros debemos elegir una broncoscopía cuando estemos ante un nódulo de ubicación central, es decir, un nódulo cercano o que crezca en la luz de la vía aérea. Y elegimos una biopsia con aguja transtorácica cuando el nódulo sea de ubicación periférica. En este caso se hace una punción a través del tórax para llegar al nódulo y tomar una muestra del mismo. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca del nódulo pulmonar solitario. Espero esta clase les haya gustado y como siempre les digo, no me hagan caso en todo, vayan a leer el tema, porque en medicina todo está en constante actualización. Ahora sí, comenten lo que les dé la gana, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en mis redes sociales. Hasta la próxima.